Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy en el programa vamos a estar hablando de educación sexual integral con Sol Despeinada, una de las voces que suenan con más potencia en las redes hablando de este tema. En el año 2006, la Argentina sancionó la Ley de Educación Sexual Integral que incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y étnicos. Sin embargo, este derecho aún no es efectivo en todos los rincones del país. En el Congreso de Estudiantes por la ESI, el ministro de Educación, Nicolás Trota, anunció la creación de un observatorio para la educación sexual integral, que permitirá fiscalizar y profundizar su aplicación en cada una de las provincias. Mientras tanto, los y las jóvenes buscan respuestas en otros ámbitos como Internet y las redes sociales. En Punto Género conversaremos con Sol Ferreira, más conocida como Sol Despeinada, una de las influencers que ha conseguido atravesar las estructuras rígidas para comunicar de un modo personal, amplio y feminista las inquietudes sobre estos temas desde una perspectiva de género. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Mejor que nunca, después de ver esas fotos tipo fiesta de 15 de mi vida. Hermosa, hermosa. Ahora, vamos a aclarar que Sol es médica. Sí. A ver, ¿cómo la doctora Ferreira llegó y se convirtió en Sol Despeinada? Bueno, siempre fue Sol Despeinada. Pero, digamos, bueno, surgieron varias cuestiones, ¿no? Siempre que quise, cuando empecé a estudiar medicina, siempre me gustaba la medicina y demás. Igual nunca me terminaba de cerrar, digamos, como la medicina como una profesión más allá de lo que uno puede ver en alguna serie como, no sé, Doctor House, Reemergencias para las generaciones más anteriores. Sí. Pero bueno, cuando empiezo a hacer docencia en Facultad de Medicina, empiezo a descubrir como otras áreas en donde desempeñarme para hacer promoción de la salud que me parecían interesantísimas. Y bueno, muy de a poquito empezó todo ahí y en alguna oportunidad me convocan para una charla TEDxUBA. Y bueno, ahí me pareció que la charla iba enfocada en la motivación y demás, en público joven. Y bueno, a partir de ahí las redes se convirtieron como en otra, ya tenía otra pinta de servicio, más que de algo para subir lo que comí anoche y una foto con mis amigos. Entonces, bueno, muy de a poquito empezó como a transformarse y a salir un poco lo que ya estaba, digamos. Toda la vida fui así, nada más que ahora de pronto hay un lugar en los medios o en las redes, pero toda la vida fui así, digamos. ¿Eras o sos las que te subías en la mesa en las fiestas familiares y hacías algún tipo de...? Tremendo, sí. No sé si subirme a la mesa, pero sí me acuerdo, ahora que me lo mencionás, sí me acuerdo de hacer algún show con títeres en los cumpleaños y me ponía una media y hacía el soquete rabioso y contaba chistes enojados, bueno, pero siempre había algo de eso, digamos, siempre me gustó y el sentido del humor para mí siempre fue como un mecanismo de defensa, como punto número uno, pero además algo que siempre me rescató de, no sé, distintas angustias o frustraciones. ¿En qué año te recibiste? Ahí tenemos algunas fotitos. La vela número 15 va para... Tremendas estas fotos. ¿En qué año te recibiste? 2017, fines del 2017. Ahí estaba... Bueno, se fueron las fotos. Pero, a ver las fotos. Ahí están. Me muero. Ahí estaba rasqueteando una placa porque formo parte del laboratorio de imágenes del departamento de anatomía. Soy docente ahí. Y bueno, ahí me recibí, me disfrazaron de zanahoria. ¿Por qué la zanahoria? Es un recurso que... Masturbatorio. No. Masturbatorio, digámoslo. No, nunca metí ninguna fruta, ninguna verdura en mis genitales. Pero, no, sucede que hay un cuento del burro y la zanahoria, que bueno, un poco habla de estas motivaciones que uno quiere alcanzar, ¿no? Digamos, el burro tiene la zanahoria atada y, bueno, queriendo atrapar esa zanahoria, recorre varios caminos. Bueno, la zanahoria representa como eso que nos motiva para seguir un camino, ¿no? Y al final lo que menos importa es la zanahoria, sino ese camino recorrido y que ese camino nos mantenga vivas, ¿no? Eso ya es un montón. Y decime, ¿por qué te enfocaste en la educación sexual, que de alguna forma es lo que engloba la comunicación que haces en redes, ¿no? Bueno, antes que cualquier otra cosa me considero feminista, antes que cualquier otra cosa me considero mujer con mis privilegios de ser cis, blanca, adulta, con todas mis capacidades, pero también desde el día que salí del closet del feminismo que dije, bueno, acá
me están cachando, por no decir otra cosa. Dije, acá este mundo está haciendo cosas en contra mía. Y cuando me di cuenta dije, bueno, ya ahí empecé a ver las cosas con cierta perspectiva. Y después en redes, cuando surge el debate por la legalización del aborto, digamos, en 2018, empiezo como a meterme un poco más en eso y me parecía todo el tiempo que en redes sociales había conceptos erróneos sobre qué significaba la legalización del aborto. Y un día me encontré como explicando en Twitter, como tratando Tenemos de usar... ese tweet, ¿no? Que ¿La producción lo trajo? Sí, fue un tweet que ahí fue donde te hiciste como conocida. Sí, me acuerdo, sí, absolutamente. Me acuerdo, estaba tirada en mi cama, era un 3 de enero, me parece. No veo, sí, pero 3 de enero, efectivamente, a las 11:36 am. Me acuerdo, estabas en la cama. Sí, me acuerdo todo, hacía mucho calor. Y me acuerdo que, bueno, tuiteé y dije, como que viste algo que decís, como si yo tuiteara, no sé, voy a tomar agua, no sé, dejé y me fui a bañar. Cuando volví el celular estaba estallado. Que es un hilo donde explicás por qué es importante la despenalización del aborto. Exactamente, sí, exactamente. Que para mí era una cosa sencilla explicarlo. Pero cuando volví dije, ¿cómo puede ser? Y ahí pensé como, bueno, quizás es interesante por ahí una mirada más desde explicarlo, no desde algo paternalista, de yo le voy a explicar al mundo de qué se trata, porque la medicina tiene un poco eso, ¿no? Digamos de que viene la medicina a traernos todo su conocimiento, a bajar línea y demás. No me interesa tanto eso, pero sí me pareció que era interesante explicarlo y con lo que me gusta la docencia y demás, en redes sociales más me gusta todavía, así que si lo puedo hacer y a la gente le interesa, le gusta, ¿por qué no? Así que me gusta hacer eso, digamos. Y ahí empezaron a llegarte consultas, además de lo que vos vas contando, explicando. ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que te llegan de un público que es joven en Instagram, más en Instagram que en Twitter? Pero bueno, tenés, vamos a decirlo, más de 100.000 seguidores en Twitter y cerca de 270.000 en Instagram. Es un montón, una bocha. Es un montón. Si cada uno me diera un peso... No. Pueden dejarlo. No. Pero, sí, muchas consultas. Muchas son de chicas que tienen dudas si están embarazadas o no. Que a veces es como una bola mágica, ¿no? Como que el relato es, tuve relaciones ayer, puedo estar embarazada, como si yo pudiera por Bluetooth sacar una cuenta. Digamos, no es tan sencillo. O también directamente ya la confirmación del embarazo y el deseo de interrumpirlo y la pregunta de ¿dónde puedo? Eso es un clásico. Y después muchas otras preguntas más relacionadas a métodos anticonceptivos y demás. De eso llega mucho, pero también llegan muchas consultas relacionadas con la violencia de género y con estoy viviendo esta situación, qué puedo hacer, dónde puedo acudir, conoces una abogada, bueno, digamos, mucha consulta de eso también. Te diría que hasta más que sobre consultas para interrumpir embarazos no deseados. Pero sí, la verdad que llegan bastantes. Obviamente no las puedo ver todas por una cuestión de que, no sé, de verdad tengo que abrir un call center, porque la verdad que llegan bastantes. Pero bueno, las que se puede se responden y se contiene y la mayoría y dentro de lo que se puede. Pero sí, llega mucho de eso. ¿Qué pensás que está pasando con la ESI, con la educación sexual integral, que es una ley que tiene ya ahora cumple 14 años? En el año 2006 se aprobó en el Congreso y bueno, se va implementando, pero siempre con mucha resistencia. ¿Qué pensás que ha pasado con la ESI en este periodo tan especial de la pandemia? Bueno, imagínate que ya es difícil que lo hagan en un aula, imagínate por Zoom, me imagino dar ESI, debe ser pero no difícil primero por las herramientas y segundo por las trabas que hay desde lo institucional, ¿no? Me parece que la aceptación de la ESI tiene que ser cultural, tiene que ser institucional. Hay directivos, hay padres, madres, hay docentes que tienen que implementarla porque, bueno, eso es parte de esa horizontalidad que caracteriza a la ESI. Sí creo que es muy complicado y además me parece que, digamos, recordemos que la ESI viene también a prevenir abusos sexuales en la infancia, que es un punto importantísimo. Esos abusos sexuales en la infancia, muchos son intrafamiliares. Por lo tanto, para esos alumnos y esas alumnas, la escuela, que es ese segundo hogar, es el lugar en donde encuentran la contención y en donde no se encuentran con su abusador. Digamos, por eso es tan importante el espacio físico de la escuela. Yo creo que conecto con eso, con la pandemia y la cuarentena, en realidad, digamos, que estos alumnos y alumnas están en su casa todo el día, quizás con su abusador.
y qué tan difícil puede ser por ahí relatar un abuso o pedir ayuda si estás dentro de tu casa, si lo haces por Zoom. Digo, debe ser mucho más complicado. Respondería a tu pregunta relacionándolo de esa manera, pero me parece tan importante el espacio físico de la escuela. Obvio que se entiende que este no es el momento para juntar 50 personas en un aula, pero no dejo de lamentar que ese espacio se haya perdido este año con todos los casos que hay de abuso intrafamiliar. Sí, y a veces que se piensa como que, bueno, es un tema que puede quedar soslayado, que en el marco de la emergencia sanitaria no es tan importante, y yo creo que es una herramienta que tenemos federal porque debería llegar a todas las escuelas, en todo el país, a alumnos de escuelas públicas, privadas, confesionales y no confesionales, con todo ese abanico de contenidos transversales que es importante, como vos decías, para prevenir los noviazgos violentos, para prevenir un embarazo no deseado, para prevenir también la discriminación, el bullying, un abuso sexual en la infancia. O sea, brindarle a alumnas y alumnos esas herramientas. Y a veces se piensa, y bueno, y a veces también hay muchas resistencias institucionales, ¿no? Y en las provincias. Absolutamente. Sí, de hecho, también están todos estos falsos mitos de la ESI, ¿no? Que piensan que los van a sentar a ver películas porno o que piensan que van a promover la homosexualidad, que es como una de las cosas más escuchadas, ¿no? Como si alguien quisiera, digamos, con toda la evidencia que hay, como si alguien pudiera elegir ser homosexual. O convertirlos en personas trans, ¿no? Ese también es como otro de los mitos y de los grandes terrores, como que si se habla de ESI, bueno, te van a transvestir o vestir del sexo opuesto. De hecho, habían circulado algunos audios por WhatsApp, por esos grupos de mamis y papis. Información muy chequeada, muy chequeada. Sí, una cosa medio Pokémon piensan que es, ¿no? Como una cosa medio de transformar. Bueno, son mitos, son miedos también, digamos. Considero que esta famosa ideología de género que por ahí ciertos grupos manifiestan que existe, creo que la única ideología de género es donde hay un género que oprime y un género oprimido. Punto final. Y toda esa ideología es todo el patriarcado y todo ese sistema institucional y cultural en el que vivimos. Es la única ideología que hay de género. Después no puede existir, digamos, tiene que poder implementarse algo en donde todos los géneros podamos convivir en un espacio compartiendo los mismos derechos, los mismos accesos, la equidad. No puede existir todavía este grupo opresor y el grupo oprimido. Así que en ese sentido, bueno, así lo pienso. Pero bueno, estos mitos que recorren también la gente los cree, bueno, hay mucha desinformación. En las provincias, hay desigualdad también en el acceso a la información y demás, y eso, bueno, gana como algunas partidas para que algunos lugares rechacen la educación sexual integral. Y un poco digo, tu rol ahí en las redes es, correr lo que no es información y dar información precisa. Tenemos un videito tuyo para compartir. Me parece que sí, me parece. Ese no va. Ah, no, ese no lo eligieron. No convence. No le gustó. Hola, hoy presentamos menstruación. En cierto momento del ciclo menstrual, el útero prepara el terreno para la implantación de un embrión, creando una capa de tejido muy rica en vasos sanguíneos. Como la implantación no ocurre, el útero tiene que desechar todo ese tejido que preparó y que se volverá a formar en el próximo ciclo. Por eso es un ciclo. Todo ese tejido sale por la vagina produciendo un sangrado típico y a eso llamamos, menstruación. Puede durar 2, 3, 4, 5, 6 días. A la primera menstruación la llamamos menarca. Cuando aparece, algunos te regalan flores, otros lloran, otros te dicen ya sos mujer, 11 años. Con la menarca ya sos señorita. Cuando tenés tu primera relación sexual, sos una mujer. Y cuando tenés un hijo, te realizaste como mujer. Pierdes el foco cuando menstruo y no te puedes controlar. Te vuelves loco cuando yo ovulo y solo quieres opinar. Lo que tengo yo te incomoda, es endometrio, te acomoda. Termina con un gran número musical. ¿Te divertís? Lo dejo todo. ¿Te divertís haciendo? ¿Improvisás? ¿Cómo creás
Bueno, piezas. Las piezas artísticas. Estas obras de arte. Me gusta más improvisar, pero en general, digamos, sí, piden que se arme un guión para hacerlo un poco más serio. Pero no, lo que más me gusta es improvisar igual. Pero bueno, sí creo que esta es una manera, no sé si es la única, pero es una manera, me parece, válida para poder llegar a un público adolescente, sobre todo, que consume redes sociales, y también al público no adolescente, digo. No sé, debe haber muchas personas de 30, de 35 que no tenían esta información, por ejemplo, acerca de la menstruación. Y el dato sirve, el dato funciona. Me parece que va por ahí, que el humor también le quita un poco lo duro, le quita un poco la cáscara al asunto. Y bueno, tratamos de ponerle como toda esa energía para digo, a las feminidades, a los colectivos LGBTIQ+, a las mujeres, digamos, a ciertos grupos oprimidos, nos han sacado la risa siempre, porque nos han enterrado en el fondo de su casa, porque nos han matado, porque nos han raptado, porque se han llevado chicas en camionetas blancas, porque se han llevado chicas para redes de trata, porque las han ahorcado, porque las han violado, porque las han encerrado en su casa toda la vida limpiando y planchando ropa. Son momentos en que a las feminidades, o al menos a mí, no me van a robar la risa. Así que siempre que pueda hacer difusión de educación sexual, lo haré riéndome, porque me parece que es la forma también de reivindicar que el valor de estar vivas, que para nosotras vale doble. ¿Y qué pasa con los varones cuando hablas de femicidio, cuando hablas de violencia machista? ¿Qué reacciones tenés? ¿Cómo ves que esta generación más joven, adolescente, se está involucrando con el tema? Creo que se están involucrando. En algún momento, bueno, cuando empecé, digamos, en el feminismo, tenía una actitud más reaccionaria, ¿no? Con los varones. Como una cosa de, ¿estás respirando cerca mío? ¿Qué querés? Como una cosa muy como más de... Más belicosa. Claro, sí. Más como, bueno, todo bien, pero aléjate de mí. Simplemente me tengo miedo que me entierres. Pero sí me pasaba que al principio era un poco así. Ahora por ahí ha pasado el tiempo, estoy un poquito más grande, tengo otra perspectiva. Digo, tampoco soy el árbol de Pocahontas, digo, no es que tengo una experiencia tremenda, pero hoy por hoy hay cosas de las discusiones que no me enojan tanto, que las pienso más como, bueno, es un proceso, lo tiene que pensar. Tengo un poco más de paciencia con los varones, ¿no? Que era tu pregunta, pero tengo un poco más de paciencia, o por ahí estoy más me puedo sentar a explicar algo, trato de interpretar si no lo entiende, no lo quiere entender, no está listo para este debate. ¿Es un peligro para mí o simplemente es una parte más de todo este montón de varones que por ahí todavía no vieron sus privilegios? Que simplemente creo que es el momento en el que los ven y los reconocen, cambia todo. Todo empieza con verlos y reconocerlos. Me parece que pasa por ahí. Nadie está pidiendo que hagan un superanálisis del feminismo y el patriarcado. Es como verlo y reconocerlo, ya para nosotras es un montón. Así que me parece que estoy con un poco más de paciencia y creo que en general se vienen generaciones interesantes. Otras que no, obviamente, siempre van a estar quienes estén más reacios por ahí a eso, como hay mujeres que están más reacias también. ¿Por qué crees que genera tanto rechazo o una reacción en contra el lenguaje inclusivo? Tremende lo que me decís. ¿Por qué genera tanto rechazo? En ciertos sectores conservadores, ¿no? Claro. Pero que habla el presidente y dice todes, y bueno, en tendencia en Twitter, hay alguien, como pasó con este joven Grimson, que dijo pibis, y bueno, tenemos los Feynman que se tiran encima. Pero siempre me genera esa pregunta, ¿qué es lo que les molesta tanto? ¿Qué fibra íntima les toca? Porque en definitiva nadie obliga a utilizar el lenguaje inclusivo, que es un posicionamiento político, sí lo es, pero no es una imposición, se usa, quien lo usa lo quiere usar. Absolutamente. Sí, además, bastante generosas y generoses somos, que usamos la E para que los incluya a ellos también. Podríamos usar el todas directamente, como hicieron ellos durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, ponemos una E que es un punto intermedio. Me parece que eso es súper válido. Bueno, ni siquiera eso. Bueno, pasa. Yo creo que con ciertos cambios culturales, por ejemplo, el lenguaje, bueno, hay ciertas poblaciones que tienen miedo, digo, interpretan la famosa igualdad. Digo, están tan acostumbrados a ser referentes de la humanidad
que piensan que la igualdad es ser iguales a ellos. Entonces piensan que, no sé, vamos a salir a la noche a matarlos o los vamos a raptar o que voy a salir un día a tomar algo con uno y lo descuartizo y lo entierro en el fondo de mi casa. No es esa igualdad. Digo, están tan acostumbrados a eso que deben pensar que cuando decimos igualdad les vamos a hacer lo mismo que nos hicieron ellos durante toda la historia de la humanidad. Entonces surgen como ciertos miedos y ciertas como sentimientos de amenaza. Me parece como si la E les quitara algún derecho. Todo lo contrario, simplemente incluye a otras personas, pero nadie dice que no estén incluidos en esa E. Todo lo contrario, encima los incluye. Bastante generosas somos, ahora que lo pienso. ¿Cómo te hiciste feminista? ¿Cómo descubriste el feminismo? ¿Cuándo dijiste, bueno, es por acá? Un día dije, quiero ser mi propia jefa. No, no sé, estoy pensando. Es una buena pregunta. Bueno, ¿en tu casa, digamos, se hablaban de estos temas? No, en mi casa jamás. No. Capaz que ahí, digamos, al ver ese escenario. No. Mi casa no era una casa, digamos, en donde se hablara de esos temas, más bien todo lo contrario, una casa tradicional, conservadora. Pero tradicional, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero a lo que voy es que, no, digamos, con el tiempo, no sé, calculo que fui escuchando compañeras. Me parece que va por ahí, por el armado de redes. De hecho, yo era de las que decía ni machista ni feminista. Mira. Sí. ¿Hace cuánto? El mes pasado. No, cambiaba rapidísimo. Sí. No. ¿Hace cuánto? Y cuando estaba en el CBC, me acuerdo de tener un debate tenía una amiga que era la primera se dejaba los pelos de las piernas. Para nosotras era como, por favor, no quiero subversiva. Para mí era como no, tremendo. Alguien, por favor, que la meta presa. Era como una cosa tremenda. Y me acuerdo que ella era la primera que nos venía a plantear cosas como, che, pero se dieron cuenta que los varones nos interrumpen y nosotras mirábamos para otro lado, como que nos parecía una cosa los rara. micromachismos te marcaban. Claro, ella ya estaba súper adelantada. Y bueno, cuestión que me acuerdo de tener el debate de ni machismo ni feminismo con ella. Y ella la paciencia que me tuvo, me la acuerdo como si fuera ayer de explicarme, no, Sol, pero mirá, lo que pasa es que, bueno, el feminismo, me explica todo. Y me acuerdo de, bueno, lo voy a pensar, como que igual me parecía como rara la idea de decir soy feminista y buscar la igualdad. Bueno, todo ese debate que en algún momento creo que todas tuvimos, o al menos al principio o en alguna determinada edad. Pero después con el tiempo fui como percibiendo cosas, bueno, en la medicina también, digamos, la academia en general, la universidad en general es machista, el mundo es machista, ¿no? Pero digo, la academia en general, la medicina en general es bastante patriarcal, la medicina es gordofóbica, es racista, es machista, es capacitista, es adultocentrista, o sea, es clasista, digo, tiene un montón de esas aristas y pude visualizar mucho eso desde que, no sé, el 99% de todas las cátedras de la Facultad de Medicina, los jefes son todos varones. No hay mucha presencia de mujeres que tomen decisiones. La mayoría son ayudantes, es una cosa mucho más secretarial, hasta te podría llegar a decir. Y si un día tenés algo, tenés mucho, van a preguntar con quién salís, como en cualquier otro lugar, ¿no? Como con quién estás saliendo o cómo conseguiste ese cargo. Eso también es un clásico en ese sentido. De hecho, yo hice varias ayudantías en la facultad y yo era como la insoportable que hacía ayudantías. Pero si había un varón que hacía varias ayudantías en la facultad, era el grosso, el capo, el académico. Claro. Un referente de la salud. Y de pronto, si yo hacía muchas, era porque era una histérica. Porque, no sé, es una pesada que quiere hacer un montón. Y la verdad que no. Yo orgullosa del tiempo que invertí haciendo docencia ad honorem en la facultad, pagando encima. Ni siquiera no solo no me pagaban, sino que yo tenía que gastar plata para estar ahí. Y lo hacía con mucho cariño, aprendí un montón y estoy orgullosa y demás. Pero sí empecé a ver todas ese tipo de desigualdades, bueno, con pacientes también en los hospitales y demás, que también ocurre, obvio, en todas las instancias, ¿no? Pero creo que ahí un poquito me fui dando cuenta, digamos. Te invito, Sol, a ver el informativo, el resumen de noticias de la semana. Me muero. La Pampa responde a una demanda histórica. La Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la Ley de Paridad de Género. La iniciativa fue justamente elaborada en conjunto con la Secretaría de la Mujer y llegó al Parlamento Provincial con despacho unánime de comisión. Su aprobación establece que a partir de ahora los cargos electivos deberán ocuparse por varones y mujeres en partes iguales. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía confirmó que el proyecto de ley del presupuesto 2021 presentado en el Congreso fue confeccionado con perspectiva de género. El mismo persigue el objetivo de visibilizar el esfuerzo del Estado en cerrar la brecha de género mediante un mapeo de políticas implementadas en este sentido. Se presentó públicamente el proyecto de ley para crear casas de parto.
La iniciativa de la diputada Mónica Macha del Frente de Todos, junto a la Red Argentina de Casas de Partos, busca que las personas gestantes puedan parir con un acompañamiento respetuoso junto a su familia y lejos de la violencia obstétrica. El proyecto establece un marco regulatorio para que las casas de partos y nacimientos funcionen en todo el país, hecho que ayudaría a reducir la violencia obstétrica a la que son sometidas habitualmente las mujeres a la hora de parir. Se presentó en una reunión virtual el registro de los trabajadores de la economía popular para la rama de quienes desarrollan su actividad en espacios públicos. Uno de los datos más llamativos fue que el 60% de quienes trabajan en la venta ambulante son mujeres. Con la participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, los representantes de los sectores de la economía popular destacaron como primera necesidad ser reconocidos por el Estado para que las fuerzas de seguridad no los hostiguen. En una reunión conjunta, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación del Trabajo de la Cámara Baja emitieron un dictamen favorable al proyecto de ley que propone ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que ya cuenta con media sanción en el Senado. Hemos logrado sacar un dictamen por unanimidad para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que versa sobre la eliminación de todo tipo de violencia y acoso en el mundo laboral. Es un convenio de avanzada porque tiene una protección amplia de las personas que trabajan, de las que buscan trabajo, de los pasantes, de aquellas que están registradas en relación de dependencia, pero de aquellas que no están registradas, sino que se encuentran de manera precaria realizando su trabajo, también encuentran su protección en este convenio. Es un convenio que tiene perspectiva de género y que se ha logrado con este avance que hicimos en diputados, ya con una media sanción por parte del Senado. Se ha logrado un paso gigante. Cuando esto sea tratado en el recinto y se convierta en ley, va a ser la Argentina el tercer país en el mundo en ratificar este convenio, y nos da pie, nos da un importante impulso para otras normas, para otra legislación que venga a complementarlo y que venga a hacerlo efectivo. Muy buena noticia la del dictamen de este convenio, de la ratificación de este convenio de la OIT, que se va a tratar seguramente muy pronto en el recinto. Sol, a ver, última pregunta, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué planes tenés a futuro? ¿Con qué nos vas a sorprender en tus redes? Bueno, tengo algunos proyectos relacionados a cursos de educación sexual integral. Habrá novedades pronto en nuestro querido Conex. Y bueno, después seguir mirando tu programa y cambiar el mundo. No tengo ningún otro plan por ahora. Bueno, un placer haberte tenido acá en Punto Género. Seguí ahí desasnando en las redes sociales y poniendo claridad, información precisa sobre temas que a veces todavía, aunque cuesta creerlo, incomodan o cuesta preguntar en otros lados o no se consigue. Jóvenes, adolescentes no encuentran los canales para encontrar esa información tan necesaria. Así que por la ESI en las escuelas y también que circule buena información en las redes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Nos encontramos próximo domingo a las 21, como siempre, acá en Punto Género. Chau, buena semana.